El gobierno se gasta más del doble en asesores que hace apenas un año. Con la remodelación de gobierno del pasado verano, este gasto se ha disparado un 115%. Hablaremos también de criminología, de enfermedades mentales a raíz del caso de Noelia Mingo. Vemos todo esto aquí en Barra Libre. Bienvenidos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de los asesores del gobierno. Con la remodelación del pasado mes de julio han incrementado y mucho la cifra dentro de los ministerios. Por eso queremos hablar con Juan Delgado, que es el redactor jefe de Economía de Voz Populi. Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. A ver, se ha disparado el número y se ha disparado sobre todo el gasto por parte del gobierno. Ahora es más del doble que hace apenas un año. Sí, bueno, no es la primera vez que tratamos aquí este asunto en el plato de Voz Populi, pero es que no deja de sorprender que el gobierno siga batiendo récords en torno a esa partida de gasto que destina a asesores contratados a dedo. Según los últimos datos de la Intervención General del Estado, que son del pasado julio, el Ejecutivo incrementó un 115%, como tú decías, esa partida de gasto destinada a asesores. En julio de 2020 gastábamos 3,3 millones, en julio de 2021 se gastaron 7,1, es decir, más del doble. Este incremento del gasto tan potente tiene una relación directa con la remodelación del gobierno que llevó a cabo Sánchez el pasado julio. O sea, el gobierno se gasta más de 7 millones de euros en asesores. Lo decías, hasta julio del año pasado eran 3 millones y pico, o sea, es más del doble, 7 millones de euros en asesores. Y esto se debe evidentemente... Bueno, evidentemente no sé si es tan evidente, pero bueno, esto se debe en buena parte a esa remodelación del gobierno en la cual, se han sumado nuevos asesores, pero frente a esos nuevos asesores que se han incorporado, parece que no han salido muchos de los anteriores. Exactamente, así es. Bueno, de entrada hay que recordar que estamos ante es un dato que ya sabemos, pero siempre está bien recordarlo. Este es el segundo gobierno más grande, con el tamaño más grande de la democracia. Tiene 23 ministerios y solo es superado por el primer gabinete de Adolfo Suárez, ¿no?, de la UCD, que tenía 24 ministerios. Sánchez podría haber aprovechado ese cambio de gobierno, esa crisis en julio, para meterle un tajo al gasto, recortar el número de ministerios y emitir una señal simbólica a la ciudadanía en el sentido de que el gobierno se está apretando el cinturón del gasto en un momento muy complejo para la economía, ¿no? Con una recuperación todavía demasiado débil. Sánchez no se atrevió, en parte por miedo a sus socios de gobierno, a Unidas Podemos, ¿no?, por las repercusiones que eso podía tener en el equilibrio de la coalición. Y es que una parte importante de esos ministerios que quizás sobran están bajo el mandato de miembros de la coalición. Claro, Juan, porque tú lo decías, es uno de los gobiernos de la historia con más ministerios, son 23 ahora mismo, y claro, sobre todo es un gobierno de coalición en el que ahí tenía que haber un peso, digamos, equilibrado entre los del Partido Socialista y los de Unidas Podemos. Exactamente. Entonces, dentro de ese equilibrio de poderes, también proliferación, por así decirlo, de ministerios y también de asesores. Y claro, son muchos ministerios, algunos de los cuales a veces nos preguntamos si realmente son no necesarios, no sé ya si el ministerio, que a veces también, pero en fin, ese número de asesores que llama mucho la atención. Claro, o sea, hay ministerios bajo el mandato de Unidas Podemos, como el de Yolanda Díaz, el de Trabajo, que por supuesto deben tener un peso muy elevado en el gobierno y por supuesto que merecen tener los asesores que necesiten, pero luego hay otros ministerios que son muy controvertidos. Es el caso de Alberto Garzón, el de Consumo, es el caso de Antonio Castells, el de Universidades, o el caso incluso de Ione Belarra, ¿no? Son ministerios forzados para formar esa coalición que previamente, antes de llegar Sánchez al poder, formaban parte de otros ministerios como secretarías generales. Esos ministerios mantienen sus asesores y tras la remodelación del gobierno, no solo, ¿no?, como tú decías al principio, no solo se ha restado el número o se han quitado asesores que ya no servían, sino que se ha aumentado por otro lado la plantilla de gente que está al cargo de los nuevos ministros, ¿no?, los que entraron a formar parte del gobierno en julio. Bueno, pues oye, me parece que el dato desde luego es muy llamativo y, en fin, teniendo en cuenta el volumen y la actividad del gobierno, pues la verdad que merecería un análisis en profundidad para ver exactamente qué ministerios se gastan más, por qué, cuánto tal. La verdad que esto hay que mirarlo de cerca. Lo haremos, prometido. Lo haremos, pues ya está. Y la promesa de Juan Delgado, nuestro redactor jefe de Economía, con el que hemos hablado de este asunto, de este gasto de más de 7 millones de euros por parte del gobierno en asesores. Juan, muchas gracias. Gracias. Y en Barra Libre también queremos abordar un asunto bastante particular relativo a la criminología. Hablamos
a raíz del caso de Noelia Mingo, esta doctora que apuñaló y asesinó a 3 personas en el hospital, en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, y que volvió a reincidir al apuñalar a 2 personas más hace unos días en el Molar, en el norte de la Comunidad madrileña. Para ello saludamos a Borja Negrete, nuestro compañero de Voz Populi, que ha hablado con una criminóloga que ha establecido, digamos, varios tipos de perfiles de este tipo de personas. Y Borja, que te ha contado cosas muy interesantes, cuéntanos. Sí, eso es. He estado hablando con Paz Velasco, que es una criminóloga muy reconocida en España, pues de qué tipo de perfil criminal es Noelia de Mingo. Y bueno, lo cierto es que estamos hablando de un caso de esquizofrenia paranoide. En este caso sí que estaríamos hablando de una persona que sufre un trastorno mental. Es decir, Noelia de Mingo ataca a las personas porque en su brote psicótico sufre un delirio que le hace creer que la están persiguiendo, ¿no? Aunque es muy importante señalar que, como bien dice el psiquiatra José Luis Pedreira, el estigma de la enfermedad mental como que son criminales y demás es totalmente falso, porque hay una proporción mucho más alta de personas sanas que terminan cometiendo crímenes que de personas con patologías mentales. Aunque ya digo, bueno, él siempre dice una frase que me gusta mucho, que es que estás más seguro paseando por un centro psiquiátrico que por el Retiro. Aunque es verdad que, bueno, en este caso sí que estamos hablando de una persona con esquizofrenia, que es la misma enfermedad que tenía, por ejemplo, el matemático John Nash, que se refleja a Russell Crowe en la famosa película Una mente maravillosa, y él no mató a nadie, era un genio de las matemáticas. Estamos abordando un problema, digamos, mucho más de fondo, que es el de las enfermedades mentales relacionados con, en este caso, con crímenes. Yo te pregunto directamente para ver qué es lo que te dicen, y te pregunto si un psicópata es una persona que tiene una enfermedad mental por defecto, digamos. Claro, se ha tendido a asociar mucho a los psicópatas pues, con los asesinos en serie y demás, pero es importante hacer una distinción. Un psicópata no es un enfermo mental. O sea, la psicopatía es un trastorno de la personalidad, no es un trastorno mental. Es decir, un psicópata está perfectamente sano mentalmente, simplemente tiene ese comportamiento, esa forma de ser. Y es algo muy importante diferenciar aquí, porque están, por ejemplo, otro caso reciente que fue el de Patrick Nogueira, que asesinó brutalmente y descuartizó a sus tíos y sus primos. En ese caso sí estamos hablando de un psicópata. Y él precisamente en el juicio ha intentado hacerse pasar por una persona con esquizofrenia, como Noelia de Mingo, para terminar en un centro psiquiátrico en vez de en una cárcel, donde va a estar mucho peor en términos de comodidad. Entonces, claro, es muy importante esto porque además los psicópatas no todos terminan siendo asesinos, ni mucho menos, sino que es una personalidad que, según me ha dicho Paz Velasco, se da mucho, por ejemplo, en cirujanos plásticos, y que también hay muchos psicópatas en la clase política y económica, y son personas que nunca asesinarían a nadie. Pues Borja Negrete, nos leeremos tu artículo, tu noticia que escribes hoy en Voz Populi, y también espero que podamos detenernos en el futuro también en ese mundo de las enfermedades mentales de las que pues, a veces no se ha hablado suficiente y hay mucho desconocimiento. Así que nada, muchas gracias y nos vemos pronto por la redacción cuando te tengamos por aquí. Gracias, deseando veros. Bueno, y con Borja Negrete despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos con más contenidos. Muchas gracias.